Está con nosotros René Ramírez. René, bienvenido. Viri, buenos días, qué gusto estar aquí. Nuestro abogado académico de cabecera. Oye, ¿qué tal el debate? ¿Cómo lo viste? Me parece muy interesante, sobre todo la narrativa que se manejó por parte incluso de diversas posturas, ¿no? Tanto oficialistas como de oposición respecto al tema de violencia, ¿no? Que creo que ese fue un tema que había sido ya algo latente en los anteriores Tal debates, vez el pero más mencionado de ayer, ¿no? sí, Inseguridad, crimen organizado. exactamente, creo que ahí fue el punto neurálgico del debate y me parece que muchos, digo, como siempre, los datos no mienten, pero se pueden mentir con los datos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tener que desentrañar varias cuestiones específicas con el tema, sobre todo de seguridad e impunidad, que por ahí se manejaron datos como si fueran planteados positivos, pero detrás viene una revelación muy importante de cómo no es esa postura o esa narrativa que está utilizando. ¿Qué datos te llamaron la atención? Que tú dices, a mí como que esto no me cuadra. Sí, por ejemplo, bueno, se utilizó por parte de una candidata que viene del partido mayoritario, ¿no? Que el índice de homicidios en México ha ido disminuyendo y por eso, pues México es mucho más seguro. Si bien es cierto, la afirmación es correcta de que los homicidios han disminuido en México, no ha sido mucho, pero sí han disminuido. Me parece que aquí hay otras cuestiones a analizar del por qué la afirmación de que hay mayor paz en México, me parece que es totalmente... Es una mentira. Sí, totalmente Decir falsa. que hay más paz en México es mentir. Y hay que llamarlo como es. Y no necesitamos incluso ser expertos en la materia, ¿no? Para poder darnos cuenta de que hay unos mayores indicadores de violencia. Por ejemplo, el índice de paz de México 2023 nos marca que si bien México avanzó 1.4% respecto al tema de homicidios dolosos, ahora hay un tema importante en donde 17 entidades federativas retrocedieron en materia de seguridad. O sea, estamos casi más de la mitad del país, ¿no? Sí. Y ahora, ¿por qué México es menos pacífico que en años anteriores? Primero, aumentaron los homicidios relacionados a la delincuencia organizada. O sea, si bien es cierto que disminuyeron los homicidios en términos generales, relacionados a la delincuencia organizada han incrementado. Ahora bien, imagínense, el incremento de personas desaparecidas ha incrementado un 29,1%. O sea, estamos hablando que incluso la acumulación de estos casi 6 años ha incrementado 2 administraciones. Sí, 30%. O sea, estamos hablando de un incremento muy importante. Y por supuesto, los homicidios relacionados a la delincuencia organizada aumentan en un 145% con relación a años anteriores. Me parece que esos indicadores nos dan cuenta de que evidentemente México no es un país más pacífico. Pero donde realmente veo datos muy preocupantes es el tema de impunidad, que incluso se manejó como si México ya tuviera un acceso a la seguridad impoluto, impresionante, ¿no? Me parece que aquí... Que de entrada habría que voy a meter mi cuchara acá, porque de lo que logramos medir y de lo que se logra denunciar. Me parece que tocaste el punto más importante. Ahora, que eso le llamamos en la academia cifra negra, ¿no? La cifra de los delitos no denunciados, que eso impacta bastante en los indicadores. Por ejemplo, si nos vamos a un índice internacional, que me parece que aquí el más importante es el índice global de impunidad, nos posiciona a México de 69 países evaluados en el lugar 60. Madre mía. O sea, estamos dentro de los últimos indicadores en materia de impunidad. En México, como muy bien mencionaste, no se denuncia el 94% de los delitos, ¿ok? Esa es nuestra enorme cifra negra. Ahora, de esos delitos que sí se denuncian, solamente de esos 100 delitos, pues solamente vamos a ver que el 0.9% llega a resolverse. O sea, no llegamos ni al 1%, ni al 1% de delitos resueltos. Exactamente. O sea, que tengan denuncia, investigación, y una sentencia. Exactamente. Y alguien salió culpable y se ejerció justicia. Exactamente. Solo el 0.9%. ¡Wow! En los últimos 4 años, la impunidad en México ha incrementado. Tal vez no estrepitosamente, pero ha ido aumentando este fenómeno. Me parece también muy importante señalar que esto tiene que ver con la inversión en materia de procuración de justicia. Vemos que ha incrementado muchísimo la inversión en materia de seguridad nacional, o sea, ejército. Sí. Pero esa inversión ha sido focalizada a obra pública. Vemos que un tren ahora está en manos del ejército, ¿verdad? Que un aeropuerto está en manos del ejército, que refinerías, etcétera, diversas obras. Uno pudiera decir,
como se dijo ayer, es que se ha incrementado el presupuesto en materia de seguridad nacional. Pero están Sí, cuidando trenes y aeropuertos. exactamente, pero ahora están cuidando otras cuestiones ajenas totalmente a la materia de seguridad. Si nosotros, por ejemplo, revisamos la información desagregada, vemos que son los gobernadores los que están llevando a cabo esta lucha. Por Ok. ejemplo, Chihuahua es la entidad número 1 en desempeño de procuradurías y fiscalías. Ok. De ahí, por ejemplo, Yucatán se encuentra en las entidades, en la entidad número 5 con mejor procuración de justicia. Ahora nos vamos a las entidades con menor procuración de justicia o mayor ineficacia. Va a estar Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco, ¿no? Entonces vemos ahí las enormes diferencias en donde se apuesta a una centralización, ¿no? Que son esas entidades con menor desempeño, a las que le apuestan a un modelo más local. Y aquí me parece que también importantísimo, en materia de inversión, en materia de procuración de justicia, Chihuahua y Yucatán también junto con Nuevo León llevan los mejores indicadores de inversión en procuración de justicia. Por ejemplo, mayor número de fiscalías por cada 100,000 habitantes, ¿no? Cuánto se destina a cuestión operativa. Me parece que eso en términos comparativos, al menos en Yucatán, Chihuahua y Nuevo León, nos coloca en una muy buena posición. Pero si revisamos otra vez los indicadores, los estados que se han centralizado tienen los peores indicadores de desempeño. Me parece que esto tiene que ver mucho con la narrativa que se maneja ayer, donde se ha intentado implementar otro modelo centralista que evidentemente no está funcionando en materia de procuración de justicia. Me parece también que es muy importante señalar que al menos, de acuerdo con la Declaración para los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas, la impunidad no solamente es una omisión del Estado, sino tiene una consecuencia como violación a los derechos humanos de las personas. ¿Qué significa impunidad? No nada más que yo no tenga acceso a la justicia, sino también, por ejemplo, si a mí se me ocasionó un daño, yo tengo derecho a una reparación del daño. Pero si no tengo acceso a la justicia, esa reparación del daño jamás Sí, nunca va a llegar. va a llegar. Me parece que algo que cae en esta narrativa, recientemente se estrenó un documental de Netflix muy importante, El Guardián de las Mariposas, ¿no? El que tiene que ver Sí. con Homero. Tremenda tragedia. Sí, los asesinatos en general de activistas. Que nos deja ver, me parece muy terrible la introducción a este documental, porque incluso como va iniciando el documental nos deja ver la cantidad de activistas ambientales asesinados en este país en los últimos 4 años. O sea, que incluso nos está colocando en uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa del medio ambiente. Entonces, me parece que desde ahí, y hablando que en esos asesinatos tenemos un 100% de impunidad, ¿no? Entonces, ahí nos deja ver el enorme problema, no solo de seguridad en sí mismo, sino también en cómo cuando suceden hechos delictivos, no estamos teniendo justicia en este país. Entonces, me parece muy importante que este tema sea un tema central en los debates presidenciales, en la agenda pública electoral, pero más importante es no caer en reduccionismos. Me parece lamentable que incluso ayer se señaló a la prisión preventiva oficiosa como la liberación de 60,000 personas, cuando hemos dicho en este espacio que no. Cuando se analice el tema en la corte de la prisión preventiva oficiosa, no se van a liberar a 60,000 personas. Y el tenerlas ahí tampoco resuelve el tema de seguridad. ¿Por qué no? ¿Por qué no se liberarían? Porque la prisión preventiva se va a analizar caso por caso para ver si se justifica o no. Ya. Pero De aquí a que revisemos 60,000 casos, No. de aquí al 2085. exactamente, o sea, si hay personas ahí con 17 años esperando una sentencia condenatoria, imagínense la revisión de sus medidas No, cautelares. imagínate. Entonces, me parece que la afirmación de una Y que además candidata... fueron muy claros, creo, en quién está en contra y quién está a favor de la Sí. prisión preventiva oficiosa, Sí, ¿no? claro. Incluso Xochitl Gálvez lo dijo de manera textual: yo estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa, y contrario a Claudia Sheinbaum, dio su postura a favor. A estas alturas, afirmar y defender una figura que un tribunal internacional en materia de derechos humanos ya condenó a México por ser una figura violatoria de derechos humanos, y aún así sostener su defensa, me parece un tema muy peligroso y que no puede caber ahorita mismo en la agenda de seguridad nacional. Sin duda tenemos problemas muy complejos, el tema lo hemos platicado aquí, el tema de corrupción, etcétera, pero el tema de seguridad e impunidad no, al menos
por personas que están muy relacionadas con el partido mayoritario, no están entendiendo el fenómeno y eso se ve reflejado en los resultados en la materia. Es que creo que eso preocupa, el que no se entienda lo que está sucediendo ni siquiera de manera interna, ¿no? O sea, claro. Incluso se hizo mención de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Lenia Batres, que pareciera que no tiene mucha idea de a qué se dedica. Sí, y a ver, me parece también muy interesante cómo se señaló, por ejemplo, el tema del fortalecimiento a nivel local de las policías. Yucatán es pionero en la materia, ¿no? Chihuahua es pionero en la materia. Pero hay otras entidades donde se ha apostado a que el gobierno federal sea el que lleve a cabo la intervención en materia de seguridad. ¿Y qué ha sucedido? ¿No? El gran caso es Colima, por ejemplo. Entonces, yo aquí creo que el tema es entender cómo está funcionando la dinámica local de la seguridad y a partir de ahí atenderla. Me parece que lo que vimos ayer en el debate, al menos en estos temas, fue por parte de una de las candidatas punteros, la candidata puntero, pues me parece muy lamentable y yo creo que aquí es lo que debemos entender como electorado de que las soluciones no es apostar a figuras violatorias de derechos humanos, ¿no? Porque si no estaríamos entonces relacionados a estados autoritarios. Entonces yo creo que aquí el tema es no nada más salvaguardar el tema de seguridad, sino también el de nuestra democracia pasado por allá. Y que creo que con estos debates presidenciales queda muy clara una cosa, no podemos creer en los discursos que nos dan y en las promesas que nos dan sin ver la realidad detrás de esos números, ¿no? Claro. Y lo digo para las 3 candidaturas, ¿eh? O sea, esto es, ¿realmente es viable lo que quieren hacer? ¿Realmente es posible lo que se plantea, ¿no? ¿Y qué tanto es constitucional o anticonstitucional? O democrático. No, imagínate. Ir en contra de. Sí, ese es lo más peligroso, que en aras de intentar perseguir una supuesta sensación de seguridad, estamos vulnerando el Estado de Derecho y la democracia de este país que tanto nos ha costado construir. ¿Cuál sería tu recomendación? Obviamente, vamos a votar en 2 semanas, ¿no? Y usted puede votar por quien usted quiera. Sí, claro. Pero ¿cuál sería tu recomendación para tener un voto más informado? Me parece que aquí primero informarnos de las agendas específicas. Si nosotros revisamos a cada candidatura, tienen una plataforma, no una plataforma nada más partidista, sino una plataforma electoral personal. Y además muchas veces las tienen desagregada, dependiendo a diversos ejes temáticos. Analicemos si esas propuestas son viables o no. Y de ahí vendremos si esa persona realmente está diciendo la verdad respecto a lo que queremos escuchar o lo que debemos escuchar. Ahí yo creo que es un punto muy importante. René, te agradezco mucho, como siempre, esta plática. ¿Cómo te encontramos en redes? René Ramírez Benítez en cualquiera de mis redes sociales. Perfecto. Nuestro abogado académico de cabecera, René Ramírez